¿Se puede ver? Sí, doctor. Ya, esto ya habíamos visto. Mm, esto también. Vamos a ver ahora los principios de la ecografía y de la resonancia magnética. Hablemos algo del sonido. El sonido es la sensación o la impresión producida en el oído, originada por un conjunto de ondas de vibraciones que se propagan por un medio elástico, como puede ser el aire. Esas ondas de vibración, perdón, dependiendo de su frecuencia y la capacidad de ser percibidos por el oído humano, pueden ser clasificados como infrasonidos, sonidos audibles o ultrasonidos. Fíjense que los infrasonidos están por debajo de los 20 Hz. Por ejemplo, el sonido que producen los elefantes se encuentra por debajo de los 20 Hz. Son sonidos cuya frecuencia son muy baja y muy larga, digamos así. Es larga y baja. No pueden ser escuchadas por el oído humano. Las frecuencias que están por encima de los 20 Hz hasta los 20 kilohertz sí son audibles por los seres humanos. Y los sonidos que superan los 20 kilohertz incluso más, hasta los 20 megahertz, son clasificados como ultrasonidos. Dentro de esos ultrasonidos, por ejemplo, están los sonidos que producen algunos otros animales, como por ejemplo el delfín, y tampoco son escuchados por el oído humano. Y la ecografía, los ultrasonidos diagnósticos en imágenes diagnósticas en medicina, son producidos por cristales que producen frecuencias de entre 2 a 15 MHz, incluso se podría llegar hasta 20 MHz, ¿no? Cuanto más megahertz exista, menos poder de penetración del sonido. Y cuanto un poquito menos se acerque a los 2 MHz, la penetración es mayor. Bueno, ahí tenemos un dibujito. Los ultrasonidos son básicamente los mismos que se utilizan en algunos aparatos marinos, como por ejemplo los sonares que tienen algunos barcos o algunos submarinos. Es básicamente lo mismo. Es una onda que se propaga en un medio y existe un eco o un retorno, digamos, de esa onda para ser escuchado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con estos mamíferos como son el delfín y el murciélago. Emiten un sonido, rebota el sonido en su presa o en alguna otra cosa que está adelante, retorna y él recibe ese rebote, ese eco, y sabe en qué posición se encuentra esa estructura a la que se está rebotando, ¿no? Por ejemplo, los submarinos también pueden detectar qué sé yo, otro aparato o la Tierra, qué sé yo. Entonces, los principios físicos de los ultrasonidos de la ecografía se basan en la generación de una onda de ultrasonido. ¿Qué es lo que produce o genera esa onda de ultrasonido? Para eso, bueno, son unos cristales que se llaman cristales piezoeléctricos. Para esto se necesita entender qué es la reflexión y qué es la refracción. Entonces, bueno, ahí están, por ejemplo, los transductores. Miren, fíjense, hay unos transductores ahí que están emitiendo unos sonidos. El sonido se emite y luego se refleja, choca con un cuerpo y luego este mismo
sonidos regresa. Una parte de los sonidos se transmite, atraviesa, pero otra parte regresa y eso se llama reflexión. Regresa al transductor y el transductor escucha esa reflexión, ese retorno y lo transforma en imágenes en una pantalla. ¿Sí? Entonces, algunos de esos ultrasonidos se refracta. Esos son los que no producen imagen. Los ultrasonidos que se refractan no producen imagen. Bueno, la ecografía es un método diagnóstico por imagen basado en la emisión y recepción de ultrasonidos convertidos en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Se debe su origen y funcionamiento a la aplicación del efecto piezoeléctrico. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su superficie. ¿Cuáles son los cristales que producen este efecto piezoeléctrico? Básicamente el cuarzo y la turmalina. De estos dos, el que más se utiliza, básicamente casi siempre se utiliza el cuarzo para para la emisión de ultrasonidos. Y casi todos los transductores que utilizamos para hacer ecografías tienen en su interior un cristal de cuarzo. También hay otros materiales que no son cristales naturales, como las cerámicas ferroeléctricas, como el titanato de bario y el titanato circonato de plomo, que también pueden producir efectos piezoeléctricos, pero básicamente no se utilizan. Bueno, esta es la velocidad de propagación de los ultrasonidos en los tejidos. Fíjense que el aire, de todo esto, fíjense que el aire es en el que menos velocidad se propaga el ultrasonido. ¿Sí? Hay una escala ahí en metros por segundo. Fíjense que el aire apenas atraviesa 330 metros por segundo, en tanto que en las otras estructuras como la grasa, el agua, qué sé yo, las partes sólidas, se atraviesa a más velocidad. Es por eso que el aire es difícil de ser visible por los ultrasonidos. No atraviesa bien. Bueno, los equipos de ultrasonido pueden ser estáticos, pueden ser movibles, pueden ser portátiles. Por ejemplo, aquí tenemos dos fotitos de ecógrafos en las cuales podemos encontrar su pantalla, el teclado, digamos, donde podemos encontrar diferentes tipos de botones y siempre en esa plataforma vamos a encontrar los transductores. Hay mucha variedad de transductores como las que estamos viendo, que se utilizan para hacer diagnóstico. Desde los planos, como por ejemplo el que podemos ver ahí que dice lineal, es el transductor plano y que generalmente se utiliza para tejidos blandos, para partes superficiales. Por ejemplo, para ver mama, para ver cuello, para ver estructuras vasculares, para ver tendones, para ver músculos. Son estructuras que están en la superficie y por lo tanto se utilizan los transductores lineales. Cuando se quiere más penetración, se utiliza transductores que tienen menos megahertz, como el convexo. Ahí podemos ver arriba a la izquierda un transductor que tiene un borde convexo y se le denomina transductor convexo. Generalmente se utiliza para estructuras profundas como para ver el abdomen, el hígado, el retroperitoneo, los riñones, la aorta. Esas estructuras son evaluadas por transductores que tienen poder de penetración mayor y ¿cómo tienen poder de penetración mayor? Con menor megahertz. En otras palabras, a menos megahertz, más penetración. A más megahertz, menos penetración. Y hay otros transductores como estos endocavitarios que ven ahí, que parecen un lápiz, que son transductores que tienen un poder de penetración intermedio, pero que pueden ser introducidos en cavidades como el recto o como la vagina para evaluar, por ejemplo, en la mujer, el útero, los ovarios, la vejiga y los órganos pélvicos. Y en el hombre también los órganos pélvicos, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, se ven gracias a los transductores endocavitarios.
La ecografía es un estudio barato, relativamente disponible, o bastante más bien disponible, yo diría, y de rápida realización. Un estudio promedio demora entre 10 a 15 minutos, no demora mucho, y pues se tiene ecógrafos, creo que hasta en los hospitales más chiquitos, en las postas incluso más chiquitas que hay, siempre hay un ecógrafo. Es sensible para visualización de órganos blandos que no tienen gas en su interior, como por ejemplo el hígado, los riñones, el páncreas, qué sé yo, todos los órganos que no tengan gas. Y si tienen líquido con mucha más claridad. Por ejemplo, ¿qué órganos tienen líquido en su interior? La vejiga urinaria. Para ver vejiga, creo que nada le gana a la ecografía, ni siquiera la resonancia creo que le gana a la ecografía para ver la vejiga urinaria gracias al líquido que hay en su interior. Para ver la vesícula biliar, igual, lo mismo. ¿Qué le puede ganar a la vesícula biliar para evaluar este mismo órgano? Ningún tipo de más que la ecografía, ¿verdad? No quiere decir que los órganos no pueden verla, sí pueden verla, pero la ecografía creo que la especificidad, la sensibilidad que nos da es mayor incluso que la resonancia, porque el agua, el líquido, la bilis que tiene en su interior. Ahora, si no tiene bilis, es una vesícula llena de piedras, puede ser que la resonancia le gane o hasta la tomografía podría ganarle a la ecografía, ¿sí? Todos los órganos que tienen gas, como el estómago, como el pulmón, el colon, no son fáciles de evaluar. Fíjense que estoy diciendo no son fáciles, no estoy diciendo imposibles. No son fáciles de evaluar por ecografía debido al gas. El gas no deja atravesar el sonido, el ultrasonido, y por lo tanto no se puede evaluar claramente por este método. Tampoco puede atravesar el material duro, por ejemplo el hueso o por ejemplo el metal. No puede atravesar, sí puede ver la corteza del hueso, pero no puede atravesarla, entonces solamente ve una parte, la parte más superficial de la corteza del hueso, sí puede ser evaluada por ecografía. La nomenclatura que se utiliza en ultrasonidos es hipoecoico, hiperecoico, anecoico e isoecoico. Todo lo que es totalmente oscuro es líquido, como el agua, como el pipí, o sea, la orina, o la bilis, por ejemplo, en la vesícula biliar. Entonces, todo lo que sea negro, totalmente oscuro en la escala de grises, se llama anecoico y es líquido. Cuanto más espeso sea el líquido, más se va a acercar a ser isoecoico o ser una coloración gris en la escala de grises. Y hipoecoico podremos llamar a todo lo que es oscuro sin lograr ser negro, ¿no? Y lo isoecoico es el término medio, la parte central de la escala de grises es lo isoecoico y generalmente se trata de órganos blandos como el riñón, como la corteza del riñón, como el hígado, como el vaso o el músculo también. Todo lo que es hiperecogénico es blanco en la escala de grises y generalmente se trata de aire, por ejemplo, o de la corteza del hueso en ecografía. Tenemos ahí un ejemplo de un corte cadavérico abajo y a la derecha y a la izquierda y arriba un corte ecográfico del hígado, en el que podemos ver cómo se observa en ecografía el hígado. Vemos que hay una porción hiperecogénica en la parte posterior del hígado que corresponde al diafragma, ese es el diafragma, y así se ve. Como al lado del diafragma está el pulmón es hiperecogénico y por eso se ve más blanco, digamos, de lo normal. Ahora el hígado se ve casi isoecoico, se ve en un término medio en la escala de grises, digamos así, el hígado, y en su interior se identifican estructuras tubulares lineales que representan las venas suprahepáticas o hepáticas, si quieren. Y fíjense que el interior de las venas hepáticas es anecoico, es negro total, y pues está circulando líquido, sangre, ¿verdad? Entonces es anecoico. Aquí un ejemplo con metástasis hepáticas, así se ven las metástasis, arriba y a la izquierda. Podemos ver el hígado isoecoico, digamos así, pero en su interior se identifican múltiples imágenes redondeadas, ovaladas, de aspecto hipoecoico y
y con la región central discretamente más hiperecogénica. Esas imágenes son casi patognomónicas de metástasis, digamos así. Algunos le han llamado enojo de buey. Parece el ojo de una vaca, de un toro, y por la imagen hiperecogénica que tiene en su interior, ¿no? Entonces es típico de metástasis. El de la derecha, arriba, es un lito. Todos los días vemos litos, esto es lo más común. De hecho, la ecografía de vesícula, bueno, la ecografía abdominal y de vesícula biliar es la que más se utiliza, la que más se hace todos los días, esa ecografía, y todos los días yo veo esas piedras más grandes, más redonditas, más chiquitas, más grandes, otras que se mueven, otras que están trancadas, pero todas tienen esas características por ecografía, son hiperecogénicas, son blancas, fíjense que son blancas, brillantes y producen una sombra. Fíjense que detrás de la piedra del lito se puede ver una sombra oscura, pues no puede ser una sombra blanca, ¿verdad? Es sombra oscura, se llama sombra posterior, y siempre que se produzca una sombra denota que existe algo duro, el sonido no está pudiendo atravesarlo y al no poder atravesarlo se forma una sombra. Eso es un lito y pues está dentro de una imagen anecoica que representa la vesícula biliar. Abajo se puede ver otra imagen de la vesícula biliar con lodo. Se puede ver en corte transversal y en corte sagital a la vesícula biliar. La mitad de la vesícula es anecoica y la otra mitad, la mitad inferior, es levemente hiperecogénica debido a la presencia de lodo. Si se fijan, hay un nivel en el corte transversal, se puede ver una línea recta con una zona anecoica arriba y una zona isoecoica o levemente hiperecogénica abajo, que representa un nivel líquido espeso y líquido poco espeso, ¿verdad? Obviamente el lodo se va a depositar en la parte más declive, ¿verdad? Más abajo, y el líquido biliar, que no es tan espeso, se va a ir arriba. Y pues el aire se ve hiperecogénico, como en esa imagen, es aire en el interior de la pared abdominal. Se puede ver dos burbujas de aire. Ambas son hiperecogénicas y se produce un artefacto en cola de cometa, así se llama, artefacto en cola de cometa. Esos anillos blancos que se ven debajo, que se produce en vez de la sombra. Fíjense que hay sombra también, pero en realidad se ve más artefacto en cola de cometa. Ese artefacto es típico del aire, solo se produce cuando hay aire. Y al lado vemos un hígado graso. Fíjense que cuando hay hígado graso, la mitad del hígado de tipo geográfico, este es un caso especial, hígado graso pero geográfico. ¿Qué quiere decir geográfico? La mitad del hígado está blanco y la mitad del hígado está oscuro. La mitad, ¿cuál sería la mitad que está mal? ¿Cuál es el hígado que está mal y cuál es el que está bien? Pues el que está blanco está enfermo porque tiene infiltrada grasa en su parénquima. Hígado graso geográfico. La mitad del hígado está infiltrado con grasa y como la grasa se ve un poco más hiperecogénica, se ve más hiperecoico esa zona que está afectada, y la zona que está normal está a la derecha y arriba, es el lóbulo izquierdo que está normal, que está respetado, digamos. Bueno, vamos a hablar ahora de la resonancia magnética. La resonancia magnética proporciona información proveniente de las propiedades naturales de los núcleos atómicos. La base física está dada por dos movimientos, uno que se llama precesión y otro que se llama giratorio o spin. Todo esto produce un campo magnético alrededor de cada átomo, especialmente los que tienen número impar de protones, como son los del hidrógeno. Fíjense que en la resonancia magnética se utilizan los átomos de hidrógeno para hacer imagen, porque son los más comunes en el cuerpo humano y porque son átomos que tienen un número impar de protones, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? En la tabla periódica de los elementos que hemos estudiado en el colegio. Es el primero. El más simple también es el hidrógeno y por tanto es el que se utiliza para hacer imagen en resonancia magnética. En condiciones normales el eje del vector de magnetización es aleatorio. Eso tal vez ahorita están en la luna con eso, pero ahorita les voy a mostrar mejor. Pero cuando se aplica un campo magnético externo se alinean. Aquí tenemos una fotito, un dibujito en realidad de qué es lo que estoy hablando. El átomo de hidrógeno, hagan de cuenta que ese es un átomo de hidrógeno, ¿sí? Es como un planeta, se parece mucho a un planeta, ¿verdad?
los átomos. Entonces tiene un movimiento giratorio, un movimiento de rotación sobre sí mismo que se llama, sobre su mismo eje, que se llama spin. Fíjense que la dirección puede ser hacia un lado o hacia el otro y ese movimiento rotatorio va a producir un un mini campo magnético. Y ese campo magnético tiene una dirección, tiene una magnitud, digamos, una dirección. Fíjense, en el izquierda está hacia arriba y en el de la derecha está hacia abajo la dirección de ese campo magnético, eh, el vector magnético, así le llaman. Ese vector va hacia arriba y otro va hacia abajo. Y el otro movimiento está dibujado a la derecha y dice movimiento de precesión. El movimiento de precesión es el que se traslada, es un movimiento de rotación, de traslación más bien, perdón. Ahí abajo dice, para entender estos movimientos, un ejemplo gráfico es pensar en un trompo. Gira alrededor de su eje el trompo, pero precesa alrededor del eje gravitatorio. O sea, no solo está girando, sino que también está moviéndose el trompo y ese movimiento se llama de precesión. Esa precesión varía con el tiempo. Muy bien. La alineación, ¿se acuerdan del eje magnético, el vector magnético que les había dicho? Esa alineación se llama magnetización longitudinal. ¿Qué pasa si a ese movimiento que está teniendo se le aplica un campo magnético? ¿Qué pasa si le ponemos un imán gigante al cuerpo humano? Nosotros tenemos átomos de hidrógeno por todo el cuerpo. ¿Qué pasa si ponemos un imán gigante cerca a nuestro cuerpo? Todos los átomos, vamos a hacer que todos los átomos se alineen en una sola dirección gracias a ese magneto, a ese imán. Y si cortamos de golpe ese imán, se mueve en otra dirección, hacemos que se muevan todos los átomos en una dirección y esa señal, ese movimiento es lo que se utiliza para hacer imagen en resonancia magnética. Esa alineación, vamos a ver, si se aplica un pulso de radiofrecuencia, se obliga a voltearlos. Esto se llama magnetización transversal. Es el que el equipo puede leer. La señal se obtiene el momento en que se relajan los protones. ¿Sí? La señal no se obtiene cuando se aplica el imán, sino cuando se aplica la radiofrecuencia después de poner al imán. Y eso se llama relajación de los protones. El tiempo de relajación longitudinal se llama T1 y el tiempo de relajación transversal se llama T2. ¿Sí? Entonces, por eso han debido escuchar imágenes de resonancia. Este es en T1, este es en T2, eso es el T1 y eso es el T2. Entonces, aquí está una fotito, bueno, un dibujito, y ahí están alineados, ahí está un magneto, esas barras ahí es el magneto. Le hemos puesto al cuerpo dentro de un magneto y el magneto hace que se alinee todo. Y cuando le metemos una radiofrecuencia, una señal de radiofrecuencia, el núcleo cambia de dirección. Ese cambio de dirección, al regresar otra vez se le deja de aplicar esa señal de radiofrecuencia y todos vuelven a su posición. Ese movimiento de relajación a su posición es la que se toma para hacer imagen. Muy bien, ahí está otro dibujito, ¿no? Fíjense, todos sin campo magnético, fíjense, hacia todo lado, ¿no? El vector va hacia cualquier lado, arriba, abajo, derecha, izquierda, oblicuo. Se le pone el campo magnético, todos, ¡prum!, en línea. Se le aplica la radiofrecuencia y todos van hacia una magnetización transversal, se le deja de aplicar y todos vuelven a la longitudinal. Muy bien, ahí está una fotito de un equipo de resonancia, un equipo grande de resonancia, porque hay tipos abiertos, hay tipos cerrados como este. Fíjense que mucha gente tiene claustrofobia cuando se le hace resonancia porque es como un túnel cerrado en el que se escuchan ruidos y que demora por lo menos 20 minutos
Lo mínimo que yo sé que dura un estudio de resonancia es 20 minutos y normalmente duran 30 o 40 minutos. Ahí es que hay que estar ahí acostado 30, 40 minutos para realizarse un estudio, ¿no? Entonces, ahí están los imanes, el magneto, ¿no? Y bueno, se le colocan una serie de antenas o coils, se llama, para poder realizar las imágenes. Aquí están otros ejemplos de resonancias abiertas. Fíjense, esas cosas que están encima del paciente que parecen como, no sé, como si fuera un exoesqueleto. En realidad son las antenas, los coils o las antenas que se ponen para poder hacer la resonancia de la zona que se desea. Es un método caro, la verdad es caro, es poco disponible. En nuestro medio, sin embargo, poco a poco está un poquito aumentando la disponibilidad y también los costes, está tendiendo a bajar los costes debido a esa disponibilidad que existe, mayor disponibilidad, menor coste, ¿verdad? Pero sí, igual que la tomografía, necesita de contraste. Casi la gran parte de las resonancias, un 60 o 70% de las resonancias necesitan contraste, puesto que se ve mejor con el contraste. Y no se utiliza yodo como en el caso de la tomografía, sino gadolíneo. También necesitas que la persona que se está haciendo la resonancia se quede quieta durante el estudio. Por lo tanto, cuando hay personas que tienen claustrofobia o que no pueden quedarse quieta, se tiene que sedar, se tiene que contratar a un anestesiólogo para que haga la sedación y pues se pueda realizar el estudio adecuadamente. Muy bien. Estas son las imágenes que salen. Fíjense, en T1, generalmente, bueno, siempre que se pone contraste, las imágenes en las que se ve el contraste es en T1, no es en T2, es en T1. ¿Sí? Entonces ahí está, por ejemplo, T1, el de la izquierda, sin contraste, T1 con contraste a la derecha totalmente, y al medio hay una secuencia que se llama Fluid Level Attenuation Air Recovery, Inversion Recovery, perdón. Eso quiere decir el flare, y se utiliza para ver si hay restricción del movimiento del agua en algunas imágenes como los tumores, qué sé yo. Sí, entonces esa es una imagen, por ejemplo, clásica de básicamente un tumor, ¿no? El de la izquierda se ve una bola negra, nada más una bola isodensa. En la derecha se ve que hay un edema masivo. Todo lo blanco que está alrededor es edema. Y en el de la derecha totalmente se ve que el contraste realza en forma circunferencial alrededor del tumor. Ahí te pinta realmente dónde está el tumor y de qué tamaño es. Fíjense que se pueden hacer resonancias de cuerpo entero, como el que está ahí. Son resonancias en el que demora un poquito más porque se unen las imágenes, pero fíjense cómo puede hacerse resonancias de cuerpo entero, ¿no? Muy bien. Generalmente se utilizan para metástasis, ¿no? Las resonancias de cuerpo entero se realizan para ver si existe metástasis, o también de columna entera, como en este caso. Ahí se ve la resonancia de columna. Y se ven múltiples nódulos en las vértebras, ¿verdad? Ahí podemos ver el de la izquierda, esa secuencia T2. Fíjense que en T1 el líquido es oscuro. Una manera de darse cuenta cuál es T1 y cuál es T2 es viendo el líquido. El líquido en T1 es hipointenso, es oscuro, mientras que en T2 el líquido es hiperintenso. Entonces, fíjense el canal raquimedular en esa imagen de la izquierda, en la sagital. Se puede ver el canal raquimedular en la base del cráneo, en el interior del canal raquimedular. Se ve el líquido, es hiperintenso. Entonces, es secuencia T2. Y todas esas imágenes que brillan alrededor, bueno, que están, algunas que brillan en los cuerpos vertebrales de las vértebras se ven, son metástasis. Sí. Y la de la derecha es una imagen del cráneo, corte sagital en el mero centro, en T1, perdón. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, por delante del puente de Barolio, del puente de la bulbo, o en las cisternas de la base, es oscuro, no es hiperintenso, es oscuro, es hipointenso, por lo tanto es T1. Bueno, todo lo que es blanco es hiperintenso y todo lo que es oscuro es hipointenso. Una intensidad intermedia es isointenso. Está mal ahí, dice denso, denso, denso. Está mal, eso es de tomografía.
En resonancia es intenso, son intensidades, ¿no? Intensidad, hiperintenso, isointenso, hipointenso. Bueno, hay otros métodos diagnósticos como el PET-CT, que es una fusión de la tomografía con la cámara gamma, que la medicina nuclear. Han debido escuchar de la medicina nuclear. Son estudios funcionales. Fíjense que todos los estudios que yo les estoy mostrando, todo lo que es radiología, son estudios morfológicos. Son estudios que ven la forma de la anatomía, la anatomía o la forma de las estructuras del cuerpo humano. No ve la función. Yo no estoy viendo cómo funciona su riñón, no estoy viendo cómo está funcionando ahí su corazón, está funcionando, cómo está funcionando, ¿no? Lo que estamos viendo es la forma, qué forma tiene, pero la morfología, pero no estamos viendo la función. Los estudios que ven la función son guiados por medicina nuclear. Cámara gamma se llama el método diagnóstico que utiliza la medicina nuclear, y se le introducen fármacos que son radioactivos al interior del cuerpo y tienen una vida media, y en esa vida media se tiene que hacer ese estudio para ver cuánto absorbe el cuerpo, cuánto metabolismo tiene en qué parte del cuerpo, y eso se llama gammagrafía. Entonces, si tú fusionas esa imagen gamagráfica, que es de poca resolución, con una imagen de alta resolución, como son las tomografías o las resonancias, pues tienes una imagen híbrida, una imagen doble, digamos, y tienes una imagen mejor, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen fusionada de una resonancia, ¿no? Con cámara gamma. Fíjense, este no es tomografía, es resonancia, ¿no? Entonces, se pueden hacer estas imágenes, por ejemplo, esta de una tomografía de tórax. Fíjense, las de arriba son tomografías con contraste, pero son morfológicas nada más. Yo veo qué es lo que pinta, qué es lo que no pinta, y hay un nodulito bien chiquitito al lado en la ventana aortopulmonar que no sé qué será. ¿Será un ganglio? Sí, parece un ganglio. ¿Será metástasis? No lo sé, tal vez sí, puede ser. En los informes que hacemos decimos, mira, tiene un nódulo, pero no estoy seguro si es metástasis, ¿eh? Puede ser. Bueno, puede ser, que ganan los clínicos que se enojan cuando le dices puede ser. Entonces, bueno, le haremos un PET-CT, haremos la misma imagen fusionada con la imagen funcional y a ver si tiene más metabolismo o no. Y pues sí, tiene más metabolismo, fíjense que brilla. Entonces, si tiene más metabolismo, pues es un cáncer, ¿verdad? Porque el cáncer es hipermetabólico, ¿verdad? Por eso crece rápido. Entonces, esa es la base de el PET-CT. Fíjense, otro nódulo ahí en la resonancia, y le haces el PET-CT y se ve el nódulo que brilla intensamente. Entonces sí es una metástasis, ¿verdad? Eso es lo que se utiliza básicamente. Se utiliza para más cosas, pero básicamente es para eso. Muy bien, ahí terminamos esta parte de principios y vamos a... Ay, un cachito. Vamos a abrir esta. Vamos a ver algo de tumores óseos. Chao. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a continuar entonces, no solamente que no sé cómo se... Creo que es este. Sí, ahí está. Muy bien, vamos a ver algo de tumores óseos ahora. Ay, perdón. Shut up. Ahí está. Las lesiones óseas pues pueden ser... Ay, perdón. Pueden ser benignos, pueden ser malignos, y pues hay algunos que son agresivos. Generalmente los malignos son agresivos, ¿no? Y hay alguno que otro benigno que podría tener un aspecto agresivo. El decir agresivo no necesariamente quiere decir cáncer, no necesariamente quiere decir maligno, pero casi siempre es maligno.
hay 4 aspectos que uno tiene que evaluar. Estamos hablando de tumores óseos, de masas tumorales en los huesos y en las articulaciones. Bueno, más que todo en huesos. Vamos a ver. 4 aspectos que uno tiene que evaluar. Uno es la destrucción cortical, o sea, destrucción de la corteza del hueso. 2, orientación o eje de la lesión. ¿Qué quiere decir eso? El eje del tumor, ¿qué eje tiene? ¿Es paralelo al eje del hueso o es transverso, antiparalelo al eje del hueso? Eso es lo que te quiero decir. Tercer punto, el que lo dejo ahí todo remarcado porque es el mejor que nos puede orientar si es maligno o si es agresivo. Es la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? Te quiere decir el lugar en el que hay hueso normal, en el que el hueso normal deja de ser normal. Esa zona, ese límite, esa frontera, es importante verla, ya sea en rayos X, en tomografía o en resonancia, para decir si esa zona de transición es ancha o es estrecha. O sea, si la zona de transición es perfectamente delimitable. Tú puedes decir, desde aquí empieza el tumor y desde aquí empieza el hueso sano, el hueso normal. Si puedes ver esa línea claramente, es una zona de transición estrecha. Y si esa zona de transición es amplia o es ancha, algunos le dicen ancha, otros amplia, quiere decir que esa zona no es claramente delimitable. No sabes dónde, más o menos por aquí empieza el tumor, pero no sé dónde empieza o dónde termina. Esa zona de transición es ancha. Y eso es importante decir porque las zonas de transiciones anchas casi siempre o muchas veces son malignas. ¿Sí? Y si existe o no periostitis, o sea, si existe reacción del periósteo. El periósteo reacciona, ¿sabían, verdad? El periósteo reacciona ante cualquier tipo de agresión al hueso. Cuando es una agresión agresiva de un cáncer, generalmente el periósteo eh, tiene un tipo de reacción que es más común cuando es una reacción por algo que le está agrediendo mucho tiempo. Cuando le está agrediendo muchos meses, muchas semanas, muchos meses, hace una reacción gruesa que típicamente es benigna, que normalmente se ve en muchas patologías benignas. Cuando es muy agresiva, muy rápida, no le da tiempo de ser gruesa y es delgadita y típicamente es en cáncer. Bueno, ahí está el eje de la lesión, ¿no? Fíjense, en uno se ve el hueso, bueno, es un dibujito, ¿no? En uno se ve el huesito dibujado en forma longitudinal y en otro se ve dibujado en forma transversal. El eje del tumor, el tumor está representado como una estructura de color rosado. Fíjense, el eje de ese tumor es más alto que ancho, es paralelo al eje del hueso, ¿no? Y en el otro se puede ver que el eje mayor de ese tumor es antiparalelo al eje del hueso. O sea, si ustedes pueden ver cuál es la parte más larga del tumor, dónde se ve más largo, y ahí puedes decir cuál es el eje del tumor, ¿no? Muy bien. Fíjense en pues el tumor se está saliendo, ¿verdad? Ha roto la corteza, ha invadido la corteza, la ha roto y se ha salido del hueso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ese dibujito. Si hay destrucción ósea, destrucción de la cortical. Fíjense, lesión lítica. Este término ustedes ya deberían de manejar o, bueno, tener en su diccionario, en su cabeza. Lesión lítica. ¿Qué es lesión lítica? Todo lo que es una destrucción o una lesión hipodensa en la tomografía y en los rayos X radiolúcida, como fíjense en esa radiografía de cráneo que está a la izquierda, ven al menos 4, 5, no sé más, tal vez lesiones radiolúcidas, redondeadas en la corteza, en la calota craneal. Eso es una lesión lítica. Eso se llama lesiones líticas. ¿Sí? Estas, por ejemplo, probablemente sea metástasis, pero también podría ser una enfermedad de Paget o una histocitosis. Ahí está, sí, era una histocitosis. Bueno,
Ahí está otro ejemplo, por ejemplo, una lesión lítica en el cráneo, una radiografía de cráneo, podemos ver una lesión destructiva, ¿verdad? Lítica, hipodensa en la tomografía y radiolúcida en la radiografía. Fíjense, la de la izquierda es una radiografía y la de la derecha es la resonancia magnética ponderada en T1. Fíjense, ¿por qué es T1? Porque pues es oscuro líquido, cefalorraquídeo, podemos ver ahí los ventrículos laterales, podemos ver el cerebelo y dentro del cerebelo podemos ver ahí parte del cuarto ventrículo y es oscuro, es negro, entonces es T1. Fíjense la lesión, cómo ha destruido la tabla interna, la tabla externa, incluso ahí como que se está saliendo hacia el cuero cabelludo, ¿verdad? ¿Se pueden ver? Entonces es una lesión lítica, evidentemente, pues pueden ser varias cosas, entre ellos la histiocitosis, ¿no? Granuloma eosinófilo también se llama, la histiocitosis. Eh, Esto es una lesión blástica, fíjense, es lo contrario de una lesión lítica. La lesión lítica era destructiva, destructora de hueso. Esta es blástica, formadora de hueso. Entonces, ¿cómo se va a ver en la radiografía? Pues blanca, hiperdensa en la tomografía, radiopaca en la radiografía. Fíjense, todo el cuerpo vertebral, o casi todo el cuerpo vertebral, ahí está más blanco que cualquiera, que el de arriba, que el de abajo. Es una lesión blástica. Cuando se ve una lesión así, le dicen, ah, hay una lesión blástica. ¿Y cuáles son las causas de lesiones blásticas? Hay varias, entre ellas pues el cáncer, las metástasis. Por ejemplo, si yo veo una lesión así en un hombre mayor de 60 años, de 50, yo digo es una metástasis de cáncer de próstata hasta que no se demuestre lo contrario, porque sé que uno de los lugares donde más se va a hacer metástasis el cáncer de próstata es a columna y sé que este cáncer le encanta hacer metástasis blásticas. ¿Sí? Muy bien. Ahí está una tomografía, bueno, dos tomografías a la izquierda, una reconstrucción sagital, al medio un corte axial y a la derecha un corte sagital de resonancia magnética ponderado en T2. Vemos la mitad del cuerpo vertebral, este debe ser L1, L1, sí, 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 es L1. Fíjense esa lesión blástica. La mitad está normal y la otra mitad está ocupada por una lesión formadora de hueso, ¿verdad? Esa es una lesión blástica. Y fíjense que en el sacro también hay una pequeña lesioncita ahí en S3, en el tercer sacro. Bueno, en la tercera vértebra sacra hay una lesión blástica. Entonces son metástasis, seguramente son metástasis. En la resonancia es hipointensa, perdón. Bueno, la edad es un factor importante para el diagnóstico. Tumores de la infancia y juventud. Bueno, si tú ves un tumor y parece maligno, generalmente son tumores, estos malignos, generalmente son tumores que ocurren en personas jóvenes, bien jóvenes o incluso niños. El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son casi patognomónicos. Digo casi porque no siempre. Hay un subgrupo de los osteosarcomas que ocurren en personas de 60, 70 años, que son personas que generalmente han recibido un daño previo, como una irradiada, le han irradiado por un cáncer, y esa irradiación puede despertar un osteosarcoma secundario, se llamaría en este caso. Este es el osteosarcoma primario que ocurre generalmente en la infancia y en la juventud, pero el primario con mucho es el más común, es más común que el secundario. Entonces, en el adulto, pues el mieloma múltiple y el condrosarcoma y las metástasis, que sí son medio frecuentes, las metástasis al hueso. Entre los 30 a 40 años, el fibrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno y el tumor de células gigantes. Fíjense, el tumor de células gigantes, hay una variante benigna, de hecho la mayoría de los tumores de células gigantes son benignos. Es un tumor que realmente no está clasificado como cáncer, porque la mayoría no son malignos, pero hay algunos que sí son. Entonces entran en los tumores malignos. Y hay otro que se llama sarcoma paraosteal, que está cerca al hueso, que se origina en el periósteo. Entonces se está clasificado como cáncer. La resonancia magnética debería realizarse rutinariamente en tumores con sospecha de malignidad, debido a que muestra la extensión tumoral y afectación de las partes blandas. Eso es importante.
Entremos al osteosarcoma. Es el segundo tumor óseo maligno primario después del mieloma múltiple. Fíjense, el mieloma nada más le gana ¿cómo se llama? Al osteosarcoma. Entre otras, se clasifica en primario, edad 10 a 20 años, más actividad en crecimiento óseo, y secundario, mayor a 40 años, secundario de generación, ya sea por enfermedad de Paget, infartos óseos o radioterapia. Clínicamente, casi todas las personas que yo he visto, todos los osteosarcomas que yo he visto, siempre han venido por dolor. Me duele mi rodilla, me duele mi fémur, me duele mi pierna, me duele mi hombro. ¿Por qué digo rodilla, pierna? Porque casi siempre el osteosarcoma ocurre en el fémur, o en la tibia, o en el húmero. Esos tres son los que más he visto. Alguna vez he visto en la pelvis, bueno, en tercer, cuarto lugar yo creo que está en la pelvis. ¿Por qué en la pelvis? Pues porque es un lugar donde irradian los cánceres de cervix, los cánceres de ovario. Bueno, de ovario no sé si irradian mucho, pero el de cervix sí irradian demasiado. Y alguna que otra de las personas que han irradiado por un cáncer de cervix se ha formado un osteosarcoma en el sacro, se ha formado un osteosarcoma en la pelvis, ¿me entienden? Entonces, pero con mucho, el primer lugar es el fémur, casi siempre. Un niño de 15 años, de 12 años, que te dice, me duele mi fémur, me duele mi muslo, ojo, piojo, hay que ver, cuidado, hay que tomar una radiografía siempre, 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 por si acaso no hay algo, ¿no? En número yo he visto varias veces también, pensando que era un dolor muscular, algunos jovencitos de 15, 18 años, me duele, me debo desgarrar mi manguito rotador, mi bíceps me ha desgarrado, tomamos la ecografía, a veces empieza con ecografía y pum, se ve el hueso medio irregular, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tomamos radiografía, pum, osteosarcoma, ¿no? Entonces, y esto mata, el osteosarcoma, si mucha gente muere. Creo que es la esperanza de vida a los 5 años, creo que se acerca al 50, 40% nada más. El sarcoma parostial debe diferenciarse del desmoide cortical y de la miositis osificante. Fíjense, hay un tipo de sarcoma, ya les había dicho, que es el parostial, ¿sí? Que es el que se origina en el periósteo y que parece un osteosarcoma. Es muy parecido al osteosarcoma. De hecho, es una variante, digamos, del osteosarcoma, pero también se parece a dos entidades que son benignas y que parece que fuera un osteosarcoma, pero no es un osteosarcoma, es benigno. Entonces, si tú no sabes diferenciar, le pueden amputar la pierna en vano, porque el desmoide cortical, que es nada más que una pequeña fracturita de la corteza del hueso, un arrancamiento, porque los músculos y los tendones, bueno, los tendones se insertan en la corteza de los huesos. Entonces, cuando haces un movimiento, digamos, fuiste a jugar, qué sé yo, paleta, raqueta, fuiste a jugar y ¡pum! Te desgarraste, uno de los tendones de ahí, de la cara posterior del muslo, ¡pum! De mala suerte se arrancó un pedacito de hueso y te dolió, obviamente te dolió porque es una fractura, ese arrancamiento es una fractura. Te dolió y no sé qué pasó, te tomaron la radiografía y se ve ese arrancamiento y parece en la radiografía, simula un osteosarcoma y podrían amputarte tu pierna en vano, tu muslo, qué sé yo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque las biopsias, supuestamente las biopsias de los osteosarcomas, son muy difíciles de interpretarlas. Los patólogos, yo hasta donde sé, tienen un dolor de cabeza muy grande cuando quieren evaluar el osteosarcoma porque es difícil de interpretarlo. Muchos osteosarcomas, yo que sepa, hay muchas piernas que han sido amputadas en vano, incluso con reporte patológico de osteosarcoma, que no eran osteosarcomas. Por eso es muy difícil, muy difícil. De hecho, creo que el 70% del diagnóstico no se lo hace por patología, se lo hace por radiografía y por tomografía de osteosarcoma, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con diferenciar el osteosarcoma del desmoide, que es una fracturita de la corteza, un arrancamiento de la corteza, y también de la miositis osificante, que es pues ahí el término lo dice, miositis osificante, un pedazo de músculo se ha calcificado, se ha vuelto hueso y a veces simula ser un osteosarcoma parostial. Fíjense, esta es
el tipo de reacción del periósteo que les estaba comentando. Cuando es benigno, fíjense a la izquierda cómo se ve una reacción del periósteo gruesa, ancha, gruesota, ahí al lado del hueso. Eso te está diciendo, ya, a este periósteo le costó mucho tiempo, tuvo mucho tiempo para volverse así grueso. Entonces es algo benigno, probablemente benigno. Si la reacción del periósteo es así en láminas de cebolla o en capas de cebolla, le dicen algunos. Fíjense, es claramente, sabemos cuál claramente es en capas de cebolla, ahí está el segundo, ¿verdad? Es agresivo. Es agresivo, eso es agresivo, ojo, eso esa reacción es de poco tiempo, le han agredido en poco tiempo eso. Y otra reacción es la espiculada, que parece un cepillo, o en sol naciente, dicen algunos, en rayos de sol, le dicen algunos. Fíjense que ahí se asocia ya a una lesión ósea, hay una lesión lítica ósea y una reacción del periósteo espiculada es muy probablemente cáncer, es muy agresiva. Pero no quiere decir que siempre, ¿verdad? No siempre. Hay algunas excepciones. Fíjense, cuando ya hay un triángulo de Codman, chanfle, entonces ahí se ve una lesión ósea, una lesión destructiva del hueso, de la corteza, además de reacción del periósteo en rayos de sol, ¿no? Y se rompe la corteza y pues se forma un triángulo que se llama triángulo de Codman, esa imagen triangular, ¿no? Muy bien. Ya habíamos hablado de la zona de transición. Fíjense, les había dicho, ¿no? Cuando es una transición amplia, o un patrón permeativo. El patrón permeativo es un tipo de transición amplia, un subtipo, digamos, de transición amplia. El patrón permeativo quiere decir como si fuera una coladera lleno de huequitos. Eso es un patrón permeativo. La reacción del periósteo agresiva, rayo de sol, la melada es la que está en capas de cebolla, ¿no? La melada es lo mismo que capas de cebolla. Y triángulo de Codman, ya les he dicho. Entonces, aquí vemos una reacción. Bueno, fíjense, una radiografía de fémur, AP y lateral. ¿Sí? Fíjense que esta persona debe tener unos 18, 20 años. ¿Por qué? Porque pues todavía se ve ahí algo, todavía se acaba de fusionar los núcleos de osificación ahí de la tibia. Si van a ver la tibia, hay una línea blanca en la tibia. Eso te está diciendo es la fisis que acaba de fusionarse. Es una persona joven. Si ven las partes blandas, si ustedes ven las partes blandas, por ejemplo, la que está a la derecha, van a ver que hay una bola, que hay una pelota blanca, ¿verdad? En las partes blandas. Si ven la corteza del hueso, van a ver que hay una destrucción. Hay una zona de la corteza que no hay corteza, está destruida, está rota. Y si ustedes se fijan hacia afuera, hay un patrón en rayos de sol, ¿verdad? Hay un patrón en rayos de sol o de cepillo, si quieren. Fíjense, el periósteo ha reaccionado. En el que está a la izquierda, la proyección lateral, pueden ver hacia adelante se ha formado una reacción del periósteo. Se ha levantado el periósteo, pero hay unas hacia la parte posterior, hacia atrás se ve como unos hilos, como si fueran unos hilos radiopacos, que es la reacción del periósteo agresiva. ¿No? Estos son dos ejemplos claros de osteosarcoma, ¿no? Fíjense, ese patrón permeativo no se ve tan franco, el de la izquierda estoy hablando, ¿no? Fíjense, es un niño, el de la derecha es un niño, francamente, un niño debe tener 14, 15 años. Y fíjense el de la izquierda, ese patrón de reacción del periósteo parecen rayos de sol, ¿no? Es típicamente, eso ya es una reacción agresivísima, hay algo ahí, ¿no? Probablemente sea agresivo, sea maligno. Y si es niño, con más razón. Ahí está el de la derecha, se ve también una pequeña reacción del periósteo agresiva, hay unas láminas, ¿cómo se llama? Unas reacción del periósteo medio agresiva, una lesión cortical, pero no se ha roto la corteza. Ahí, este es un poquito menos claro. Este no está tan claro. Este habría que hacerle tomografía todavía, resonancia, e incluso tal vez hasta una ecografía para ver bien. ¿Sí?
Este es un sarcoma parosteal, fíjense, nace del periósteo de la cara posterior del fémur y se ve una calcificación ovalada, pero con un patrón espiculado, tenuemente espiculado en su interior. Em, Fíjense, este realmente es más difícil estar seguro si es un osteosarcoma o no. Pero habíamos dicho que hay que hacer, fíjense, la miositis osificante. Es el músculo que se ha calcificado. Estas son tomografía, la de la izquierda, y resonancia, la de la derecha. Fíjense cómo en la tomografía se ve mejor, obviamente, la calcificación. Todo lo que es calcio en tomografía le gana incluso la resonancia para ver mejor. Fíjense, la resonancia no se ve claramente la calcificación, ¿no? Pero sí se ve la masa de parte blanda, sí se ve. En este caso es miositis osificante. Y un desmoide cortical. Fíjense cómo hay un defecto, como un sacabocado de la cara posterior, del borde posterior del fémur. Es un niño también, para complicarla más. Fíjense, tiene su fisis, su núcleo de osificación ahí todavía, que parece una fractura, pero no es fractura, es el núcleo de osificación. Entonces, con eso nos damos cuenta que es un niño. Y hay una lesioncita, un sacabocado ahí en la cara posterior. Alguien podría decir, eso es un cáncer, un sarcoma parosteal. No, cuidado, mucho cuidado. Si ha tenido un movimiento brusco recientemente, puede haberse fracturado un pedacito y quedar así y sospechar que es un cáncer y no es un cáncer. La resonancia podemos verla muy claramente en las imágenes de abajo, las 3 imágenes de abajo, en T1 y en T2. Bueno, entonces la clave aquí es ver que ese sacabocado es bien chiquitito y no crece con el tiempo, no aumenta con el tiempo, el cáncer sí. Bueno, hablemos para terminar del sarcoma de Ewing. Prácticamente es similar al osteosarcoma, existe mayor formación de patrón permeativo y de periostitis en capas de cebolla. Fíjense, el sarcoma de Ewing produce más el patrón en capas de cebolla que los otros. Y también patrón permeativo, ese patrón como en coladera. Si existe un patrón permeativo, diferenciar este sarcoma de Ewing con granuloma eosinófilo y con infección, o sea, con osteomielitis. La infección es la osteomielitis, ¿verdad? Si existe reacción perióstica de aspecto benigno, descartar sarcoma de Ewing. Todos cursan con dolor. Bueno, ya. Sí, todos, siempre existe dolor, básicamente. A ver, vamos a ver. Aquí está. Fíjense, este es el patrón permeativo. Ven hay una bola negra más grande, pero en la corteza de este hueso, ¿verdad? El húmero. Pero hay otros pequeños, bien chiquititos. Cuando vean, este es un patrón permeativo. Tiene patrón en coladera. Muy bien. Puede ser infección, puede ser una osteomelitis. Y la osteomelitis también duele. Pero en la osteomelitis tienen fiebre, ¿verdad? Tienen fiebre y además en la osteomelitis generalmente tienen un antecedente de una fractura expuesta, qué sé yo. Es muy dudoso. Entonces, fíjense, abajo también, perdón, a la izquierda, a la derecha, perdón, hay otra imagen de otro niño. Es una rodilla de un niño, una pierna, en la que se ve en el fémur un patrón permeativo, pero además destrucción de la cortical. No hay corteza, está rota. Además, un patrón permeativo, múltiples huequitos. Además, un patrón en rayos de sol. Fíjense el patrón del periósteo en rayos de sol. Eso ya te dice demasiado. Esto es muy sugestivo. No creo que este vaya a ser una infección. Este sí debe ser un osteosarcoma, un osteosarcoma o uno de Ewing. El de la izquierda, hay chance de que pueda ser una osteomelitis porque solamente, fíjense el patrón permeativo solamente y no hay un patrón de reacción del periósteo agresivo. Este es el patrón en capas de cebolla. Es muy típico del sarcoma de Ewing. Puede ver ahí en el que está a la izquierda, en el fémur, ese patrón en capas de cebolla. O lamelado, le dicen algunas personas. Muy bien, hablemos del condrosarcoma. Es raro. Generalmente ocurre en personas mayores de 40 años, generalmente degeneración de condroma. Es una degeneración del condroma o del incondroma.
Fíjense, el condrosarcoma muchas veces degenera del encondroma. Este es un condrosarcoma. Fíjense, hay una. Ya es hora. Ya. La siguiente clase vamos a continuar terminando este tema. Quedan unas 3, 4 diapositivas de este y entramos a tumores osos benignos y también vamos a ver artritis, perdón, vamos a ver artritis para terminar esta parte de tumores osos. Muchas gracias.